Ok, pues empezamos entonces. Bienvenidos a todos a esta plática que yo creo que es un tema que últimamente nos está dando un buen dolor de cabeza por todo lo que se rumora. Y yo creo que es muy importante que todo profesional inmobiliario pues tengamos conocimiento al respecto, pues para poder asesorar bien a nuestros clientes que son propietarios de inmuebles y se dedican al arrendamiento. Porque yo creo que un 90% de los propietarios no pagan impuestos sobre la renta, no se dan de alta como arrendamiento. Y pues yo, a partir de enero de este año, de acuerdo a las reformas fiscales, que es lo que vamos a ver en esta plática, pues se endurecieron muchísimo el fisco con los arrendadores y pues ya nos cerraron, pusieron muchos candados y nos cerraron mucho los caminos como para poder continuar guardando el dinero bajo el colchón y no declarar nuestros impuestos. Y vamos a iniciar, vamos a ver pues qué es lo que pasó. De hecho, en la reforma fiscal para este año, nada más les comento que en el caso de compraventas, pues todo sigue exactamente igual, no cambió nada, ni siquiera las tarifas cambiaron, todo sigue exactamente igual. Entonces, por ese lado, pues no hay mucho que comentar. En cuanto al arrendamiento, pues aquí sí, por eso estamos viendo esta plática. Y bueno, vamos a iniciar cómo define la ley del impuesto sobre la renta lo que son los honorarios por arrendamiento. Y en este caso dice que se consideran ingresos por arrendamiento los que se generan por otorgar el uso o goce temporal del inmueble. Se hace que si yo le doy a un tercero mi inmueble, por el simple hecho de dárselo a cambio de una contraprestación, pues forzosamente estoy cayendo ya dentro de este capítulo de la ley del impuesto sobre la renta. Me guste o Perdón, no me Rebeca, guste, ¿estás compartiendo tu pantalla? según yo sí. Ah, es que nada más te ves tú. Si quieres, Ah, pues. ¿cómo la comparto? Ah, te vas ahí a compartir pantalla. Hasta abajito, ahí hay un botón verde. Es que no lo veo. Hace rato sí la estabas compartiendo. Sí, y ahora no la veo. A ver, déjame cerrar aquí esto. Join the meeting. ¿Ya la viste? No encuentro no Ahí abajo debes tener una barrita, ahí donde dice invitar participantes, compartir. es la que estoy tratando de buscar. A ver, espérame, a lo mejor si pongo aquí. En la Ahora sí, barra de menú de abajo. screen share, ok. Ajá. ¿Sí se compartió? Listo, sí, ese ve tu. Ok, Es. perfecto. Así Y que ahora, para que se ¿cómo haga le grande. hago? Desde el principio. Ahí está. Muchas gracias. Ahora sí, ya estamos listos. Sí. Ok, entonces como les comentaba, por el simple hecho de yo incurrir en darle a un tercero el uso de mi inmueble a cambio de una contraprestación, pues estoy cayendo en este capítulo de la ley del impuesto sobre la renta. Y recordemos que las leyes son de aplicación estricta, son o sea, me guste, no me guste, sean justas o injustas, forzosamente yo tengo que cumplir con lo que la ley me marca. Si no, pues me voy a tener que atener a las sanciones. ¿Cuáles son las obligaciones de los arrendadores? O sea, que por el simple hecho de dedicarme al arrendamiento, le avise o no le avise al SAT, pues yo ya soy acreedora a estas obligaciones. Están en el artículo 118 de la ley y como primera instancia, pues tengo que acudir al SAT para inscribirme y tramitar mi registro federal de contribuyentes. Una vez que lo tramito, igual que mi contraseña y mi firma electrónica, pues tengo que llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación, a menos que opte por irme por el camino de la deducción ciega. En este caso, no tengo obligación de llevar contabilidad electrónica. Ahorita vamos a ver qué es la deducción ciega. Y perdón, algo tiré por aquí. Tengo que expedir también recibos por las rentas cobradas, no solo recibitos de papelería, o sea, aquí sí tengo que expedir recibos que estén timbrados por el SAT, son electrónicos, se los voy a enviar a mi inquilino en formato PDF y XML, como toda factura que solicitamos, igualito.
tengo que efectuar pagos provisionales, mensuales o trimestrales, que se presentarán a más tardar el día 17 del mes siguiente al que cobro yo mis rentas o del trimestre al que yo cobro mis rentas. Ahorita vamos a ver cuándo es cuando las puedo presentar en forma trimestral o mensual, que yo creo que el 99.99% las presentamos en forma mensual porque por los montos de la renta. Tenemos obligación de presentar declaración anual que se presenta en el mes de abril del siguiente año en el que recibí todas mis rentas. Ya en este mes, todos los del ejercicio de 2019 tienen que presentar su declaración anual, como todas las personas físicas, no nada más arrendamiento. Las personas morales y físicas arrendadoras de inmuebles, pues tienen que retener el IVA y el impuesto sobre la renta si es que le están rentando a una persona física algún inmueble. Y las casas habitación amuebladas en renta son las que sí causan IVA. Las casas habitación que no estén amuebladas, esas no causan IVA. ¿Cuáles son las declaraciones que sí tengo que presentar en forma trimestral? Son aquellas cuya renta no rebase los 10 salarios mínimos. En este caso, el salario mínimo son 102.68 pesos, lo multiplicamos por 10 y eso me da 1,026.80. Entonces, las rentas que estén por abajo de este valor pueden presentar sus declaraciones en forma trimestral. Si rebasamos este valor, por eso les decía que el 99.99% de las personas, pues sí rebasan estas rentas y por lo tanto tenemos la obligación de presentar declaración mensual el día 17 después del mes en que reciba mi renta. ¿Cómo voy a calcular mi impuesto sobre la renta? Eso está en el artículo 116. A mis ingresos del mes o del trimestre le voy a quitar las deducciones del mes o del trimestre. Ahorita vamos a ver cuáles son esas deducciones. Y eso me va a dar el ingreso base o el impuesto sobre la renta mensual o del trimestre. Si me voy por la deducción ciega, aquí le voy a aplicar, en vez de las deducciones, el 35% de mi renta. El 35% de la renta, si aplico esa deducción ciega, no tengo obligación de demostrarle al SAT por qué razón estoy aplicando la deducción. Entonces, no necesito guardar facturas ni recibos que sean deducibles, porque o me voy por el lado de gastos o me voy por el lado de la deducción ciega. Y eso lo tengo que elegir al inicio del ejercicio fiscal. No es que este mes me convino irme por gastos y el otro mes me conviene deducción ciega y así le hago, no. O me voy todo el año por deducción ciega o me voy todo el año por el lado de gastos. Entonces, en el caso de que estoy por el lado de gastos, pues aquí donde dice deducciones, voy a aplicar el 35% de todos mis ingresos, que es lo que puedo deducir sin tenerle que demostrar nada al SAT. Y eso ya me va a dar mi ingreso para poder calcular el impuesto sobre la renta, que es sobre una tarifa que está en el artículo 96, que varía desde el 1,92 hasta el 35%. Ahorita vamos a verlo con calma. ¿Cuáles son esos deducibles? Pues los deducibles están en el artículo 115 y como primer punto pues tenemos el impuesto predial, que si me voy por el lado de gastos, el impuesto predial lo puedo deducir en el mes en que lo esté pagando. Si me voy por el lado de deducción ciega, ahí sí puedo deducir el impuesto predial, pero hasta mi declaración anual, no en las mensuales. Otros deducibles son los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras. Ojo aquí porque no nos confundamos. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un segundo piso, ponerle mármol, muebles de baño, cambiar la cocina integral, poner closets de madera, muebles empotrados, qué sé yo, todo ese tipo de mejoras o adiciones al inmueble, pues son inversiones, no son gastos. Entonces, al ser inversiones, no los puedo deducir en arrendamiento. Se van a poder deducir hasta que venda el inmueble, porque obviamente lo que está haciendo estas mejoras o adiciones, pues están incrementando el valor del inmueble, le están dando mayor plusvalía. Entonces, ¿cuáles son los gastos de mantenimiento que sí puedo deducir? Aquellos que no le den plusvalía al inmueble, como por ejemplo impermeabilizar, pintar el inmueble, que si se rompió una tubería, pues repararla, en fin, esos gastos de mantenimiento son los que sí puedo deducir. Obviamente tengo que tener mi factura de honorarios mi recibo de honorarios o mi factura por los materiales que estoy comprando. También son deducibles los intereses reales pagados por préstamos. Si yo saqué un crédito para poder
hacer una adición o mejora al inmueble, el crédito por sí no es deducible, pero los intereses que estoy pagando sí va a ser deducible. Y esos pues en forma mensual, en el mes en que los pagues se hacen deducibles. Los salarios, comisiones, honorarios pagados, impuestos, cuotas y contribuciones que conforme a la ley les corresponda cubrir sobre dichos salarios, también son deducibles. Por ejemplo, si yo tengo un edificio y soy dueña de todos los departamentos que están ahí, o un condominio horizontal y soy dueña de todas las unidades que están ahí, y contrato al policía, contrato al que les está pintando el inmueble, todos los días le está dando mantenimiento de una u otra forma, reparando daños que pudieran irse presentando, al jardinero, qué sé yo. Cualquier comisión que pague, por ejemplo, el del profesional inmobiliario, cuando les pago la comisión porque me ayudaron a localizar un inmueble para poderlo rentar o para rentar mi inmueble, pues también es deducible. Los honorarios que se paguen al contador, qué sé yo, pues todo eso es deducible, ¿no? Las primas de seguros que amparen el inmueble. Si yo contrato seguros contra daños, incendios, terremotos, inundaciones, pues esos seguros también son deducibles. Ya dijimos que las inversiones en construcciones no son deducibles, pero finalmente el piso se desgasta, el mármol se desgasta, la madera se desgasta, los muebles se desgastan. Entonces, ese desgaste se llama depreciación. Y la ley nos permite aplicar un 5% como deducción de las construcciones. Ojo, son el valor de las construcciones de lo que yo pagué en un inicio cuando las compré. Desde ahí empiezo ya a aplicar la depreciación en mi arrendamiento, hasta que año con año me termine todo el valor de la construcción. Hasta entonces ya dejaré de aplicar la depreciación. Pero mientras, sí puedo ir aplicando mes a mes ese 5%. En el caso de que yo se lo rente a un inquilino y este inquilino a su vez se lo subarrienda a un tercero, no quiere decir que yo vaya a absorber la renta de mi inquilino que está cobrando él. Cada uno de nosotros tendremos que darnos de alta en el SAT como honorarios por arrendamiento y cumplir con las obligaciones que estamos viendo. Él tendrá que pagar sus impuestos correspondientes a las rentas que está recibiendo y yo tendré que pagar mis impuestos presentando mis declaraciones por las rentas que yo estoy recibiendo. El artículo 115 es el que me da la opción de la deducción ciega sin tener que demostrarle absolutamente nada al SAT. Entonces aquí sí ya no puedo aplicar ningún tipo de deducible de los que estamos viendo. Nada más aplico el 35% de mis ingresos por renta, todas las rentas que gane, le calculo el 35% y eso es lo que voy a aplicar como deducción. La verdad es que yo creo que como el 90% de los que nos dedicamos al arrendamiento, siempre nos vamos por este camino porque es muy difícil ver cuántos gastos tenemos al mes y que yo mes a mes rebase en gastos el 35% de mis rentas. Como eso es muy difícil, pues por eso la mayoría se va por este camino y entonces ya no es obligatorio presentar contabilidad electrónica. Sí presentar sus declaraciones, pero no llevar contabilidad electrónica, que recordemos que la contabilidad electrónica se presenta también en forma mensual. Y si no la presentamos, pues podemos tener multas y sanciones, ¿no? De acuerdo al SAT. Salvo que nos vayamos por la deducción ciega. Otras deducciones son las personales, que por ser persona física, todas las personas físicas tenemos derecho a estas deducciones, que son los gastos médicos, dentales, hospitalarios, gastos funerales, para sí mismo, para su cónyuge, para sus ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta, que son abuelos, padres, hijos o nietos. Y las colegiaturas, transporte escolar y obviamente aquí en gastos médicos, pues estamos incluyendo los seguros de gastos médicos mayores. Estos obviamente se van a aplicar hasta la declaración anual. ¿Qué inmuebles son los que no causan IVA? Pues son las casas habitación y las fincas o terrenos de uso agropecuario. Estas son las que no van a aplicar el IVA. Aun y cuando se lo rente a una persona moral, no va a causar IVA, porque luego ese es el miedo, es que no quiero que me des recibo porque voy a tener que pagar el IVA. No.
Si es casa habitación lo que estás rentando o es un terreno con uso agropecuario, aunque seas persona moral a quien yo te la estoy rentando, no me vas a pagar el IVA, ¿ok? Casa habitación y fincas de uso agropecuario están exentas, salvo que la casa habitación esté amueblada, como hace ratito comentamos, entonces sí es cuando se causa el IVA. En el caso de que se lo rente a una persona moral, la persona moral me va a retener el 10% del impuesto sobre la renta y 2/3 partes de IVA. Entonces, vamos a ver, en este caso, lo que me va a terminar pagando es el cheque que va a hacer por la renta, va a calcular la renta, le va a quitar el impuesto sobre la renta que me va a retener y las 2/3 partes del IVA, si es que causa IVA, también me las va a retener y el cheque va a salir solo por el saldo. En este caso, antes de 2018, era obligatorio, aparte de dar el cheque, obviamente, pues dar una constancia por la retención del impuesto sobre la renta y otra constancia por la retención de las 2/3 partes del IVA. Y veía formatos que Hacienda obligaba a dar por las personas morales para que las personas físicas pudieran comprobar que la persona moral les estaba reteniendo estos impuestos y a la hora de presentar la declaración, el propietario del impuesto sobre la renta y del IVA, pues poder deducir estas cantidades que ya le había retenido la persona moral. A partir de 2018 ya no es obligatorio dar estas constancias, porque con la factura electrónica que el propietario le emite a la persona moral, su inquilino, ahí estamos señalando lo que están reteniendo del impuesto sobre la renta y del IVA. Entonces, por eso ya no es necesario dar esas constancias. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este recibo que le da Carmen Cárdenas Peña a Nicasio S.A., que en este caso pues estamos hablando de una persona moral. Y aquí pues le están rentando una bodeguita en 171,394. Como no es casa habitación, pues obviamente causa IVA y son 27,423 de IVA. En teoría Nicasio S.A. le debería hacer un cheque a Carmen Cárdenas de 198,817 cada mes por su renta. Pero como es persona moral, está obligado a retenerle Nicasio a Carmen Cárdenas el 10% del impuesto sobre la renta. En este caso, si son 171,394 de renta, el 10% de la renta son 17,139. Eso es lo que va a retener de impuesto sobre la renta Nicasio. Y de IVA son 2/3 partes de 27,423. Esto lo dividimos entre 3 y luego lo multiplicamos por 2 y nos da 18,282. Esas son las 2/3 partes del IVA. Por lo tanto, el cheque que va a tener que hacer Nicasio a Carmen es de 198,000 menos 17,139 menos 18,282. Por lo tanto, el cheque sale por 163,396. Y ya no tiene obligación de dar ninguna constancia Nicasio a Carmen, porque en la factura que Carmen le está dando a Nicasio, ya le está diciendo al SAT que Nicasio con este RFC le está reteniendo estos impuestos. Entonces ya el SAT ya sabe perfectamente, porque ya son facturas electrónicas, esta información se graba en su base de datos, ya sabe que el día 17 del siguiente mes al que se expidió este recibo, pues Nicasio tendrá que enterarle al SAT estas cantidades. Y si no se las entera, pues va a ser sancionado. Igual cuando Carmen Cárdenas presente su declaración el día 17 del siguiente mes al que reciba su renta, puede disminuir estos 17,139 en su declaración del impuesto sobre la renta que ya le retuvo Nicasio. Igual en la declaración del IVA va a deducir estos 18,282 que también ya le retuvo Nicasio y solo va a pagar los saldos. Ok, hasta aquí todo es exactamente lo mismo, no cambió nada, seguimos con las mismas reglas y normatividad para arrendamiento que años pasados. También las tarifas siguen siendo las mismas. ¿Qué es lo nuevo entonces? Vamos a empezar a ver la reforma para este año. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 118, fracción 3, que ya vimos hace ratito, decía que una de las obligaciones de los que nos dedicamos al arrendamiento, pues es expedir los comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. Hasta ahí vamos bien. Esto que sigue es exactamente lo nuevo que está ya vigente a partir del 1 de enero de este año. Y dice, tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, o sea, dentro de juicios de arrendamiento inmobiliario,
pues entran los juicios que hagamos para cobrar rentas que no nos han pagado, para recuperar daños que le hayan hecho al inmueble o para sacar al inquilino porque no se quiere salir y ya se terminó el contrato. Entonces, estos juicios de arrendamiento, a la hora que los hagamos, pues resulta que el juez o la autoridad judicial le va a requerir al acreedor, en este caso el propietario del inmueble, que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales, o sea, los recibos de honorarios por arrendamiento. Si no se lo acredita, o sea, el propietario no le entrega al juez esos recibos, pues el juez, si en 5 días no se lo entrega, le va a informar al SAT en los siguientes 5 días que somos contribuyentes no cumplidos. Y lo mismo sucede con la ley del IVA, exactamente la misma redacción. Aquellos que tramiten juicios de arrendamiento inmobiliario, pues la autoridad judicial le va a pedir al acreedor, o sea, el propietario, que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes. Si no, entonces la autoridad judicial le debe informar al SAT en un plazo máximo de 5 días que somos contribuyentes no cumplidos. Bueno, ¿y qué pasa si somos contribuyentes no cumplidos? Total, le pago al fisco cuando me cache el impuesto con recargos de actualización y no pasa nada. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que salió. ¿Cómo calculamos el impuesto sobre la renta? Esta es la tarifa de la que les hablaba para calcular el impuesto que va desde el 1,92 hasta el 35%. Si se fijan, tenemos un límite inferior, un límite superior, una cuota fija y nuestros porcentajes. Y pues, y como ven, pues son varios rangos que van desde 0 pesos hasta 578, de 578 a 4,910, y así vamos viendo los rangos hasta llegar al 35%. ¿Cómo sabemos qué rango es el que vamos a aplicar dependiendo de nuestra renta? Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Una renta de 10,000 pesos, recordemos que tenemos que disminuir la deducción ciega, que es el 35%. Entonces, eso quiere decir que nada más el 65% de 10,000 es lo que sí va a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, 6,500 es lo que se vuelve mi base gravable. Estos 6,500 es lo que tengo que buscar entre qué rango cae. Si se fijan, caemos en el tercer rango, que es de 4,910 a 8,629. En este rango es donde caen los 6,500 pesos. Entonces, a estos 6,500 pesos resulta que el límite inferior de esta tarifa también se vuelve deducible. Entonces, a los 6,500 le quito los 4,910 con 19 centavos y me va a dar 1,589.81. A esta cantidad le voy a sacar el porcentaje de ese rango en el que caí, que corresponde 10.88. Y esto me va a dar 172.97. A estos 172.97 le voy a sumar mi cuota fija de ese mismo rango, que son 288.33. Y la suma de estas dos cantidades me va a dar el impuesto sobre la renta, que en este caso son 461.30. Y esto es lo que, por una renta de 10,000, yo tengo que pagar en forma mensual 461.30. Si se fijan, no está como para cortarme las venas, pagar 471.30 si estoy recibiendo 10,000 pesos. Y solamente porque uno piensa que por cualquier renta voy a pagar el 35%. Y las rentas que pagan el 35%, pues son las que están arriba de 291,550. Entonces, la verdad, no es tan gravoso. Estuvimos haciendo ejercicios y más o menos, ya sumando también la renta, más los honorarios que se tienen que pagar al contador por llevar la contabilidad electrónica o presentar las declaraciones. En el caso de Legal Global, pues una renta de 10,000, cobramos 500 pesos a nuestros clientes a los que les llevamos la contabilidad cada mes. Entonces, si se fijan, 500 pesos más 461.30, pues no es tan gravoso. Estamos hablando de 961 pesos de una renta de 10,000. Y yo prefiero pagar, para mí es una inversión, pagar 1,000 pesos, el 10% de mi renta, pero no incurrir en lo que vamos a ver ahorita y correr esos riesgos por no pagar mis impuestos. Y más o menos haciendo cálculos, los impuestos que se tienen que pagar dependiendo de en qué rango caiga,
varían desde el 10% hasta el 20% de mi renta, ya sacando lo del porcentaje, la cuota fija y aplicando los deducibles, más o menos el porcentaje que se paga dependiendo de la renta, pues varía desde un 10 y considerando ya sumando los honorarios del contador, pues varía desde un 10% hasta un 20%. Entonces no está tan gravoso. En el peor de los casos, cuando tengo rentas altísimas, arriba de 291,000, pues aquí sí ya tendría que pagar el 20% ya considerando los honorarios del contador. Entonces, quedarme con un 80% de 291,000 y ahorrarme todas las desventajas en las que puedo, o los riesgos en los que voy a caer si no pago mis impuestos, pues yo la verdad prefiero pagar mis impuestos. Y vamos a ver qué pasa si el SAT se da cuenta que soy contribuyente no cumplido. ¿Qué es la Ley Nacional de Extinción de Dominio? En su artículo 3 dice que es la pérdida de los derechos que tiene una persona en relación con sus bienes, declarada por sentencia de la autoridad judicial sin ningún tipo de contraprestación ni compensación alguna. Entonces, si yo caigo si la ley de extinción de dominio recae sobre algún bien, que además veamos que están diciendo bienes, no dice bienes inmuebles, dice bienes, o sea que no nada más pueden recaer sobre bienes inmuebles, la ley de extinción de dominio, sino también puede recaer sobre cuentas bancarias, cualquier activo fijo como carros, computadoras, joyas, acciones, todas mis acciones de casa de bolsa, todas mis inversiones. Contra todos mis bienes puede aplicarse la ley de extinción de dominio. Bueno, pues total, como era anticonstitucional, pues tengo la idea de que me puedo defender, es anticonstitucional y pues puedo ganar el juicio. Pero resulta que en agosto del año pasado se modifica el artículo 73 de la Constitución y dice, se aplicará la ley de extinción de dominio sobre bienes de carácter patrimonial cuando caiga en estos hechos. Que no pueda demostrar la legítima procedencia de mi bien. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Pues con mi escritura, o con mi contrato privado, o con mi contrato de arrendamiento, o con las facturas de mis joyas, del carro, de cualquier activo fijo. En fin, con mis acciones, con el acta constitutiva, en fin, con todo esto yo puedo demostrar que soy propietario de ese bien. Que caiga en delitos que marca la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Aquí póngale un asterisquito porque al ratito vamos a verla. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita. Aquí recordemos que los recursos de procedencia ilícita, pues no son nada más los que vienen del narcotráfico, de la delincuencia organizada. También son los que guardo bajo el colchón y que no puedo demostrar de dónde procedieron. Entonces, si a mí me están pagando rentas y no puedo demostrar de dónde proviene, porque pues, no estoy llevando contabilidad, no estoy pagando impuestos, no estoy dando recibos, pues, y me están pagando en efectivo, pues se vuelve recurso de procedencia ilícita. Entonces, ojo con esto. Extorsión, también que podemos caer, ya sea que mi inquilino cometa cualquiera de estos delitos o yo los cometa, aplica la ley de extinción de dominio para mí, en mi bien. ¿Cuándo se puede aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio? También estos dos artículos son nuevos, se publicaron ya están vigentes a partir del 1 de enero de este año. Y pues tenemos el artículo 14 y el artículo 173, que desde mi punto de vista estos dos artículos atentan contra la propiedad privada, porque dice que puede aplicar la ley de extinción de dominio, aun y cuando no se haya dictado la sentencia del juez. Entonces, imagínense que ni siquiera se haga la sentencia y ya me están quitando mi inmueble. ¿Qué tal si gano mi juicio? Bueno, pues si ganas el juicio y ya te quitaron el inmueble y ya lo remataron, pues lo que te van a devolver pues no es tu inmueble o tu bien, sino te van a devolver el dinero con el que remataron el inmueble. Lo mismo el artículo 173,
que dice que la autoridad puede asegurar bienes como medida cautelar sin previa presentación de la demanda. O sea, ya no nada más voy a esperar a que salga o no la sentencia, ni siquiera va a estar presentada la demanda y ya pueden aplicar la ley de extinción de dominio. Esto yo creo que va a suceder o se va a aplicar en los casos, como esto es nuevo, pues ya vamos a ir viendo cuál va a ir siendo el criterio del juez. Pero yo creo que esto es para el caso de que si me dedico a la importación, exportación de bienes perecederos como alimentos, por ejemplo, y de pronto me incautan un contenedor de alimentos en la frontera, pues esos alimentos se pueden echar a perder. Entonces la autoridad no se va a esperar a que salga la demanda, porque ya para cuando eso salga, pase, pues ya lo que estaba en ese contenedor ya se echó a perder. Entonces lo va a rematar, lo va a vender, y ya si yo gano la demanda, pues entonces me regresarán el dinero con el que remataron mi bien. Entonces, si se fijan, pues son dos artículos pues bastante fuertes. La misma ley de extinción de dominio me da pues recursos para poder demostrar mi inocencia, y la forma para poderlo hacer es que tengo que demostrar la actuación de buena fe y que estaba impedido para conocer la comisión de algún delito. Pero esto lo tengo que demostrar, no es nada más decir, ay, yo no sabía, ¿verdad? Y yo lo hice de buena fe. No, mi palabra no basta. Entonces se publica este artículo 15 igual a partir de enero de este año, y dice que se presumirá la buena fe en la adquisición y destino de los bienes cuando conste en documentos de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito. ¿Cuál es ese documento de fecha cierta y que además se haya firmado antes de que se haya cometido el delito? Pues obviamente mi contrato de arrendamiento, o mi contrato de compraventa, o mi escritura de compraventa, o mi factura de ese bien, ¿no? Y obviamente pues debe tener fecha anterior a cuando se cometió el hecho ilícito. Pero ¿quién le dice al SAT que no estoy simulando esos contratos? Que apenas los estoy haciendo y le pongo fecha anterior al hecho ilícito. Entonces, esta está ligada con el punto 2, que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en los cuales se funde su buena fe o su justo título. O sea, que si yo tengo un contrato de compraventa o escritura de compraventa, pues debí haber pagado mi traslado de dominio, mi impuesto sobre la renta. Si tengo un contrato de arrendamiento, pues obviamente tienen que estar pagados mis impuestos. Si no pagué mis impuestos, pues esto no va a ser suficiente prueba de la buena fe. Entonces puede aplicar la ley de extinción de dominio. Ya vamos viendo por qué es importante pagar nuestros impuestos. Y en el caso de que no tenga escrituras, porque resulta que es un inmueble que nunca ha estado regularizado, entonces, pero ya llevo 30 años poseyéndolo, entonces sí tengo que demostrar que he poseído el inmueble de forma continua, pública y pacífica. Y la forma de demostrarlo, pues es justo con el pago de los prediales, que yo me he hecho cargo del inmueble. ¿Ok? Entonces, si se fijan, este está ligado con el pago de los impuestos y aquí también estamos ligados con el pago de los impuestos. Entonces, ya no es tan sencillo dejar de pagar nuestros impuestos en el caso de inmuebles. También en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación se modificó a partir de enero de este año y definen ya lo que es la defraudación fiscal. Y dice, es defraudación fiscal, la omisión total o parcial de alguna contribución. Aquí en contribución pues pueden ser hasta los prediales, algunos derechos, ya sea omisión parcial o total de ellas, como la presentación de los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio. O sea que estamos hablando aquí que desde una declaración de pago provisional que no presente o una declaración anual que no presente, estoy cayendo en defraudación fiscal. Y cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea que si yo estoy recibiendo ingresos y los estoy guardando bajo el colchón, no voy a poder demostrar de dónde provinieron, por lo tanto se consideran recursos de procedencia ilícita. Y entonces voy a caer en defraudación fiscal. Imagínense que yo le estoy dando a mi inquilino un contrato de arrendamiento
le estoy dando a mi inquilino recibos de papelería firmados por mí que estoy recibiendo rentas. ¿Y qué tal si el día de mañana mi inquilino me quiere extorsionar, va y me acusa el SAT de que no estoy dando mis recibos fiscales y por lo tanto soy contribuyente no cumplido? Entonces estoy cayendo en este caso de tener ingresos con recursos de procedencia ilícita, caigo en defraudación fiscal. O hago mi juicio con el juez y por arrendamiento, porque pues ya no cobré mis rentas, o hubo daños, o ya quiero sacar al inquilino. Y entonces el juez me pide mis recibos y no se los doy. Ajá, ¿por ahí hay una duda? Sí, Rebeca, mira, nos están llegando al chat una serie de preguntas. No sé si quieres que te las lea o si tú puedes también checarlas ahí donde dice chat, cuáles son estas preguntas. Me habías comentado que deseas tener un espacio de preguntas y respuestas, ¿cómo se llama? Antes de terminar la sesión, o si quieres dar de una vez respuesta a ellas, tú dinos. Pues sí, si quieres le vamos dando ya respuestas y me las lees, por favor, porque no veo aquí cómo, no entiendo cómo verla. Ah, ok, ok. Bueno, mira, por aquí tenemos, ¿cómo se llama? De Cold Banker Vive. Rosalía dice que si si aplica el mismo cálculo a un asalariado, no sé si se esté refiriendo al cálculo del impuesto sobre la renta, digo, perdón, o a qué se refiere Cold Banker Vive con el mismo cálculo para asalariados, Rebeca. En el caso de asalariados, no, hay tarifas para cada régimen fiscal. En este caso, la tarifa que les mostré es solamente para arrendamiento. Hay una, claro, todas van del 1,92 al 35%, eso sí, pero los rangos del límite inferior y el límite superior y las cuotas fijas sí son distintas, dependiendo de cada uno de los regímenes. Okay. Uno es para el de nómina, otro para acta empresarial, otro para honorarios, otro para honorarios en arrendamiento. Entonces sí habrá que buscar cuál es la tarifa que corresponde. Y esas se publican normalmente con la reforma fiscal cuando se publica el anexo 18 de la miscelánea fiscal. Perdón, el anexo 8 de la miscelánea fiscal. Hay que buscarlo en internet y ahí podemos encontrar todas las tarifas. Ok, perfecto. Diego Rosales pregunta que esa tablita que acabas de mostrar, que en dónde se encuentra. En el anexo 8 de la miscelánea fiscal. Ok, Eduardo Saladar pregunta si se te regresa en lo que se remató la propiedad, si se llega a rematar una propiedad, si hay un reembolso en ese sentido. Sí, si ganas el juicio, sí se te regresa el valor del remate. Ajá, me imagino que ahí, pues, si causas impuestos, pues te los van a retener, ¿no? Pero, porque sería como el equivalente a una enajenación, el remate. Entonces, pues ahí, además de que ya perdiste el inmueble, todavía habría que pagar impuestos, habría que checar esa parte, ¿no? Sí. De acuerdo. Eva Moreno pregunta, ¿cómo se aplican los impuestos en rentas de corto plazo o en rentas vacacionales? Las rentas vacacionales, como el caso de Airbnb, no es arrendamiento, eso no es renta, eso se considera como hospedaje y ahí aplica la tarifa de la actividad empresarial, que es en el régimen en que se tienen que dar de alta los que se dedican a hospedaje, que es muy parecida a la llamada renta hotelera, ¿no? Exactamente, y ahí siempre va a causar IVA. No. Aunque sea casa habitación, ahí causa Miguel IVA. Palos, claro. Miguel Palos dice, cuando son más de 2 rentas se acumula. Claro. Sí, por lo tanto, entra en otro tabulador o se declaran las rentas por separado. No, se suman todas las rentas y ya el total de las rentas, quitándole el 35% de la deducción ciega a todas las rentas, te va a dar tu base gravable y esa base gravable es la que vas a aplicar en la tarifa. Ok.
Redmi pregunta, si ya estoy dado de alta en el SAT como persona física con actividad empresarial, ¿puedo regresar después? ¿Puedo regresar a la actividad ciega? Bueno, a la opción de A la declaración deducción ciega. ciega. A la Si tú, deducción ciega. sí, no. La deducción ciega solamente aplica para honorarios por arrendamiento, que es un capítulo completamente distinto al capítulo de actividad empresarial en la ley del impuesto sobre la renta. Son regímenes muy distintos. Así como está nómina, está honorarios por arrendamiento, está honorarios, si soy abogado y cobro honorarios, o soy doctor y cobro honorarios, el distinto honorarios por arrendamiento. Y si estoy en actividad empresarial, el distinto también. Cada régimen tiene sus propias obligaciones, como en el caso de arrendamiento ya vimos cuáles son sus obligaciones, también sueldos tiene sus propias obligaciones, honorarios tiene sus propias obligaciones, actividad empresarial tiene sus propias obligaciones, y no para y cada régimen además tiene sus propios deducibles permitidos. Ajá, no en todos lados se puede aplicar el mismo tipo de deducción. Dependiendo del giro al que me estoy dedicando, pues serán los deducibles que puedo aplicar. Si yo me dedico, no sé, a vender casas y de pronto compro un colchón de mi casa y lo pretendo deducir, pues no lo puedo deducir. Pero si yo me dedico tengo un negocio de venta de colchones, pues claro que puedo De deducir los colchones, claro. colchones. Entonces, sí, ahí sí Pues depende esa es de tu cada actividad. régimen. Así es. De acuerdo. Muchas gracias, Rebeca. De nada. Si Ok, quieres seguir entonces. seguimos entonces. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si caemos en la defraudación fiscal? Pues también esto es nuevo, o sea, en la modificación del artículo 108 del Código Fiscal, y ya nos dicen cuáles son esas sanciones si caemos en la defraudación. Con prisión de 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado no exceda del de 1.734.280. O sea que desde un peso que yo deba, hasta 1.000.000, ya me hago acreedor a ir desde 3 meses a 2 años a la cárcel. Entonces ya vamos entendiendo qué pasa si el SAT se entera que soy contribuyente no cumplido. O con prisión de 2 años a 5 años, cuando el monto de lo defraudado exceda de 1.734.000 a 2.601.000. O con prisión de 3 años a 9 años, cuando el monto de lo defraudado rebase los 2.601.000. Cuando no me puedan identificar, el SAT no puede identificar cuánto le debo, entonces la pena puede ir desde 3 meses a 6 años de prisión. Y si yo, ok, SAT, ya me descubriste que no te pagué, no quiero ir a la cárcel, te pago con recargos, actualización y multas, y ahí está tu dinero. Y se lo tengo que pagar además en una sola exhibición. No me va a aceptar hacer pagos en parcialidades de lo que le debo, que luego pueden ser cantidades tremendas, ¿no? Por los recargos de actualización, porque recuerden que el SAT me va a hacer cuentas de los últimos 5 años. Entonces, si yo se los pago, ok, te lo pago. De todos modos, nada más me va a atenuar el 50% del tiempo que puedo pasar en la cárcel. O sea que si me tocaban 3 meses, nada más voy a poder estar, solamente voy a estar 1.5 meses, o sea, no me salvo de estar en la cárcel por lo menos 1.5 meses. Entonces ya vamos entendiendo lo que es ser contribuyente no cumplido. Ok, entra la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada a partir de agosto del año pasado. ¿Se acuerdan que les dije pónganle ahí un asterisquito para ver cuándo entra la Ley de Extinción de Dominio? Y se modifica, y bueno, más bien en el artículo 2, fracción 8, porque esta ley es nueva, que dice, serán sancionados por el solo hecho como miembros de la delincuencia organizada los que caigamos en defraudación fiscal previsto en el artículo 108, o sea que ya vamos a ser miembros de la delincuencia organizada si no pagamos nuestros impuestos. Pero aquí sí estamos limitados, afortunadamente le pusieron un límite. Aquí tenemos que se considera defraudación fiscal arriba de 2.601.000, que es el tercer rango, donde vamos a pasar de 3 años a 9 años. Si lo multiplicamos por 3,
nos va a dar 7.804.230, así lo marca la ley. Y este va a ser el límite para que si yo debo arriba de esta cantidad al fisco de impuestos, es cuando me van a considerar delincuente organizado. Por lo menos aquí si pusieron un límite ya para deberle al fisco más de casi 8 millones de pesos, pues es porque ya de veras me pasé, ¿no? O sea, a lo mejor está bien deberle, no está bien, porque ya vimos que desde un peso caigo en defraudación fiscal. Entonces, imagínense deberle casi 8 millones, pues ahí sí ya me vuelvo delincuente organizado para el fisco. Y aquí sí ya procede la ley de extinción de dominio. No me salvo. Pues además de que tengo que pagar mis impuestos con recargos y actualización, además de que me voy a pasar en un tiempito en la cárcel, me van a quitar el inmueble y además tengo que pagar los impuestos, ¿no? Ok, conclusiones. Esta reforma fiscal, pues, se hizo para tener una mayor claridad, cumplimiento y orden en el pago de los impuestos. Ahora sí me voy a preocupar por expedir mes a mes todos mis recibos, por tenerlos bien ordenaditos, por si tengo que irme a juicio, pues demostrarlos. Si el inquilino me quiere extorsionar y me acusa con el SAT, no es cierto, aquí tengo mis recibos, mis declaraciones aquí están. O sea, ahora sí todo con claridad, es pagado en tiempo y orden. Luego resulta que cumplo y hago mi facturita o mi recibo de honorarios, me depositan mi ingreso de arrendamiento en este caso, y todavía me atrevo, el día que tengo que presentar mi declaración, el día 17 del siguiente mes, me atrevo y le digo al contador, ¿sabes qué, contador? Pues presenta mi declaración, porque ahora por una sola declaración que no presente caigo en defraudación fiscal. Entonces, ¿sabes qué? Presenta mi declaración, pero presenta en ceros, porque ¿qué crees? Me gasté el IVA y no lo voy a poder pagar. Entonces, preséntala en ceros y ya el siguiente mes me repongo. Pues, como el SAT ya sabe que deposité dinero, porque recordemos que arriba de 15,000 pesos, todos los bancos le informan al SAT de que yo tuve esos depósitos, ya sea transferencia, depósitos, cobros en ventanilla de cheques para sacar el efectivo, pagar una tarjeta de crédito, cualquier crédito hipotecario o de auto, o cualquier peso de ingreso o de gasto que pase por una institución financiera arriba de 15,000 pesos, el SAT se va a enterar porque el banco le va a dar aviso. Entonces, el SAT ya por supuesto supo que a mí me depositaron ese ingreso. Y por otro lado, ya facturé. Recuerden que las facturas electrónicas pues se van al SAT, se guardan en la base de datos y nos regresa el SAT los timbres para que sean, pues tengan valor fiscal esa factura o recibo. Entonces el SAT ya sabe que emitió una factura, ya lo tiene, me tiene ahí detectada en su base de datos con mi RFC que yo expedí esa factura. Entonces, como ya sabe que le estoy mintiendo y que estoy presentando una declaración en ceros y le estoy diciendo, pretendiendo decirle que no cobré nada y él ya sabe que sí cobré, pues va a invalidar esa factura presentada. Y al invalidarla puedo caer en la defraudación fiscal. Entonces, mucho cuidado, ya no podemos hacer eso. ¿Cómo el SAT pretende que le presente al juez mis recibos de arrendamiento si justo estoy haciendo el juicio porque no me han pagado mis rentas? ¿Cómo pretendía que hiciera yo mis facturas o mis recibos? Entonces, resulta que a partir de 2018, en el nuevo sistema de facturación, pues nos permiten hacer dos tipos de recibos o facturas de ingresos. Una con el formato de pago en una sola exhibición y otra que se llama en el formato de pago en parcialidades y diferido. En ambos casos siempre tendré que decir cómo me lo pagaron. En esta de pago en una sola exhibición, si me pagaron con cheques, si me pagaron en efectivo, si me pagaron con tarjeta de crédito, una transferencia, en fin. Si aquí tengo que señalarlo, si no se invalida la factura, ojo con esto. Y este tipo de factura de pago en una sola exhibición o recibo, la voy a sacar cuando ya tenga depositado en mi cuenta de bancos este dinero. Si no lo tengo depositado, entonces no puedo sacar mi factura o mi recibo en este formato. Lo voy a tener que sacar en el formato de pago en parcialidades y diferido. Cuando yo lo saco, obviamente en la forma de pago, pues le voy a poner por definir, porque yo no sé cómo me la van a pagar. Todavía no me la han pagado. Y entonces el SAT sabe que cuando expido esta factura,
esta factura no ha sido pagada. Por lo tanto, no se vuelve acumulable para el que la esté expidiendo y no se vuelve deducible para el inquilino o el que la recibe. Aquí sí ya sabe que me la pagaron, por lo tanto ya es un ingreso, ya se vuelve acumulable para el que la expide y ya se vuelve deducible para el inquilino o el que la recibe. ¿Cuándo se va a enterar entonces el fisco que esta factura ya me la pagaron? Cuando ya me la paguen, que a lo mejor va a ser hasta el mes que entra, o cuando me la paguen, saco esta factura de que se llama complemento de pago. Estas facturas o recibos que se llaman complemento de pago no se pueden expedir si no saqué primero la de pago en parcialidades y diferido. Digamos que esta es la mamá de esta puede tener incluso varios hijitos, porque puedo pagar en varias parcialidades. Entonces hago una por el total y luego conforme vayan pagando voy sacando el complemento de pago hasta que me paguen ya completamente esta. Y así es como cuando yo saco un complemento de pago, esta factura es la que se vuelve, o recibo se vuelve gravable para el que la expide y deducible para el que la recibe. Entonces, estas son las que le voy a entregar al juez en el caso de que haga el juicio. Obviamente no me han pagado mis rentas, pero sí expedí mis recibos. Entonces voy a poder cumplir con las disposiciones para que no me vuelva contribuyente no cumplido. Pues no sé si haya dudas. Muchísimas gracias, Rebeca. Sí, hay algunas preguntas que se mandaron en el chat que quisiera leértelas. Okay. Y los que quieran hacer sus preguntas, bueno, pues los invitamos a que lo hagan. Y no sé si se les podía abrir ya después el micrófono, Alejandro, para que pudieran... No, Vamos a ver aquí. Listo, si quieren ya pueden cada quien, si tienen una pregunta, por favor pueden levantar la mano para hacerlo de la forma más ordenada posible y pueden reiniciar su audio. ¿Ok? Ok. ¿Puedo preguntar? Yo puedo preguntar también. Sí, adelante. Si se va a juicio y el arrendador no tiene ni recibos ni facturas, ¿qué pasa? Porque ha estado, aunque haya recibido sus depósitos en su cuenta bancaria. No se oye. No se oye. ¿Sí? No. ¿Pudiste escuchar, Rebeca? Sí, ¿ya me escuchan? Ya, okay. ya. Sí, es que me cerraron el micrófono, perdón, no me había dado cuenta. Sí, acuérdate que habíamos dicho que los bancos arriba de 15,000 pesos dan aviso al SAT de los movimientos bancarios que estamos teniendo. Entonces, el fisco va a estar esperando el pago de impuestos y que le aclaremos de dónde está proveniendo ese dinero. Porque todo ingreso que tengamos, eso porque estamos en nómina o porque tenemos algún tipo de inversión o porque estamos en acta empresarial o estamos en honorario, no sé, de alguna forma, por algún medio, nos está llegando ese dinero. Y todo dinero que nos llegue está dentro de la ley del impuesto sobre la renta en alguno de los capítulos. Por lo tanto, el fisco está esperando que le paguemos impuestos por ese peso que nos está llegando. Entonces, arriba de 15,000 pesos, el fisco se está enterando de todo lo que nos depositan. Por lo tanto, desde un peso que no paguemos de impuestos sobre la renta, pues vamos a caer en la defraudación fiscal. Ese es el riesgo que estamos cayendo todos, no nada más arrendamiento. Todos estamos cayendo en ese problema. Por eso hay que tener mucho cuidado incluso de no caer en la discrepancia fiscal. Bueno, sí voy a declarar, pero estoy gastando tanto. ¿Cuánto es esta diferencia entre lo que estoy declarando y lo que estoy gastando? Porque ya el fisco se entera de todo. Recuerden que por la ley de lavado de dinero, el fisco se entera si compré un inmueble, si lo vendí, porque el notario avisa. Si compré joyas, pues también se avisan de que compré joyas. Si compré dólares, se está enterando el SAT porque todo eso se está avisando. Entonces, entre todo lo que gano y entre todo lo que gasto,
tener mucho cuidado, no gastar más de lo que estoy declarando, porque entonces sí caigo en la defraudación fiscal. Y en el caso de arrendamiento, pues mi juicio sí va a salir, aunque no tenga mis recibos. El juez va a seguir con el juicio, simplemente lo único que va a hacer es acusarnos que somos contribuyentes no cumplidos. Pero la demanda o sea, mi sentencia la voy a tener y la voy a ganar. O sea, voy a poder sacar al inquilino si quiero, o voy a poderle cobrar a mi inquilino, no hay problema por ese lado. Pero el SAT se va a enterar que soy contribuyente no cumplido. Y entonces me voy a tener a las sanciones que ya vimos. Gracias. Buenos días, Rebeca. Sí, buenos días. ¿Una pregunta? Sí. Mira, tengo dos preguntas en concreto. En el caso, yo creo que lo mejor, como tú dices, irse por la deducción ciega, ¿no? Ese 35% nos quita muchos dolores de cabeza. Lo que no alcanza a entender de ese punto específico es, el impuesto predial lo puedo hacer deducible en la declaración anual, no obstante que me fui por la deducción ciega, o pierdo la deducibilidad del impuesto sobre la renta por haberme ido por esa opción. No. Si te vas por la deducción ciega, el predial es el único deducible que sí puedes aplicar, pero hasta la declaración anual. Perfecto. Esa es la primera pregunta. Exacto. La segunda pregunta. Fíjate que yo tengo un caso de un cliente en Querétaro que le mandé una factura. Me dijo que me iba a pagar ese día y nunca me pagó. Por eso no la hice en el formato de pago de parcialidades y diferido. Pero ahora la quiero cancelar porque si no voy a pagar impuestos, además de no haber cobrado, y me pide una autorización del cliente para poder cancelarla. Entonces esto es absurdo. Por un lado no me cancela la factura, pero por otro lado no me paga. ¿Qué puedo hacer? ¡Qué barbaridad! No, tienes 72 horas. Si no te contesta la cancelación en 72 horas, tú la puedes cancelar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. O sea, no estoy obligado a pagar un impuesto de un dinero que este cuate no me paga. Es correcto. Te vas a golpear, ¿eh? Y no. No es para tanto. Sí. Ok, muchas gracias. Eran las dos preguntas. Entonces, en 72 horas, la factura se cancela, quiera o no este cuate. Es correcto. Si no quiere cancelarla, te tiene que contestar que no se cancele, pero tú tienes el derecho de acusarlo que no te ha pagado. Y sí la puedes cancelar después de 72 horas si no te ha pagado. Tienes cómo demostrarle al SAT. Ok, ahora para que no me suceda esto, puedo sacar en el formato de pago en parcialidades todas mis facturas por si acaso hay un cuate como este, ¿no? Es correcto, eso es lo más recomendable. Si no, por eso el pago en una sola exhibición solamente se saca si ya tengo el dinero depositado. Si no, siempre sacaré el de pago en parcialidades y diferido. Así será. Y si es en parcialidades, nada más es el rollo de hacer la factura por recibo de pago. O sea, es el único costo de hacer esa opción. Exacto. Sí, ahí voy a tener que hacer dos facturas cuando me vaya en el de parcialidades y diferido. Uno, el de parcialidades y diferido, y cuando me lo paguen, el complemento de pago. Perfecto. Porque si no, nunca lo va a poder deducir el que recibe la factura o el recibo. Y ahí sí puedo yo tener sanciones por no expedir una factura complemento de pago o recibo. Ok. Así como yo tengo la obligación de avisarle al SAT cuando hay una compraventa de que Hugo le vendió a Luis una casa, no obstante que el notario ya lo está haciendo, en donde en tu charla anterior, en la plática anterior, comentaste esto, pero ya me metí al SAT, ya me metí a esto. ¿Cómo diablos se hace ese trámite? ¿Cómo yo como Powell Banker me puedo meter al sistema o en qué página o cómo le hago para hacerlo? Porque no lo he podido hacer. Sí, mira, hay muchos tutoriales en internet porque no es sencillo, es tomar un curso casi. Pero sí sé que en la página del SAT, en uno de los 20,000 botones que tiene, sale la opción para poderte inscribir a la WIF, porque te tienes que dar de alta en la WIF primero. ¿Cómo se dice? ¿WIF es W? No, UIF. UIF. Es la Unidad de Inteligencia Financiera, que pertenece al SAT. Entonces, primero me tengo que inscribir a la UIF. Exacto. Y ya una vez que estoy inscrito, entonces ya puedo notificar esto. Es correcto. Bien, ahora, ese es en el tema de compraventa. En el tema de arrendamiento, también tengo que decir, fulanito le rentó a Mengano, ¿también los tengo que acusar? Sí, pero cuando rebases, creo que de 270,000 pesos de renta al mes. Al mes. Ajá. Eran mis dudas. Eres muy amable, Rebeca. Gracias. Buen día a todos. De nada, buen día. ¿Qué tal, Rebeca? Oye, también una pregunta. ¿Los 15,000 pesos son en una sola exhibición o son al mes o cada vez que rebasas los 15,000 pesos dan unos avisos al SAT? Cuando rebases los 15,000 pesos promedio,
en el banco, ya sea de que pagaste créditos o de que depositaste o te depositaron. Pero yo me refiero más bien a, depositaron 16,000 hoy y otros 16,000 mañana, ¿dan 2 avisos o es uno por cada, o se acumulan ese ingreso en el mes? Dan un solo aviso al mes por el total de depósitos que tuviste cuando rebasas los 15,000 pesos promedio mensual. Ah, ok, perfecto, gracias. No hay nada. Creo que Elizabeth tenía una pregunta. Sí. Está Elizabeth McDowell y Bodio Sánchez. Gracias, Alex. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Ya tuvimos el gusto de platicar. Hablo de Querétaro. Yo sé que Global Legal tiene un contrato muy protegido y muy amplio que abarca ciertos temas cuando estás hablando de lo de la ley de antilavado. ¿Qué nos aconsejas que incluyamos en nuestros contratos que manejamos como compañía para proteger al arrendador? Además, obviamente, de que paguen sus impuestos y facturen sus ingresos. Gracias, Rebeca. En la cuestión fiscal, ahí sí les recomendaría que incluso Eduardo por ahí ya había hecho una cartita que me comentó, que sería muy bueno que se le entregaran a sus clientes esa cartita, diciéndoles que, pues precisamente hablándoles de toda esta reforma, de los riesgos que corren si no pagan sus impuestos. Así no hay de que, ay, es que yo no sabía, porque la verdad es que el fisco no está dando a conocer todo esto. No ha hecho ninguna campaña, nadie lo sabe. Bueno, nada más que los contadores, ¿no? Pero de ahí en fuera el que no se especializa en este tipo de temas, pues lo desconoce completamente y esto aplica para todo mexicano. Entonces, sí es muy importante que ustedes se lo avisen a sus clientes y es lo que los va a distinguir de otros inmobiliarios que no están capacitados, pues para que sepan de los riesgos en los que van a caer, ¿no? Y pues así ya será responsabilidad del cliente si lo hace o no lo hace. En Legal Global Consulting, este curso lo estamos repitiendo todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Y nada más es hablar a la oficina, ahí están los teléfonos, para que les mandemos la liga y se puedan inscribir. Y aquí pueden invitar ustedes a sus clientes, porque luego explicar esto no es tan sencillo. Entonces, si ustedes quieren compartirle esto a sus clientes, con mucho gusto, que hablen a la oficina y les compartimos la liga. Y es gratuito. Y lo estamos haciendo esta campaña precisamente por el riesgo en el que se cae, porque Legal Global Consulting va a cumplir a todos los clientes llevando a cabo los juicios para recuperar rentas, daños o sacar a los inquilinos incumplidos. Pero el riesgo al hacer ese juicio es que obviamente el juez va a acusar a los inquilinos, a los propietarios, perdón, de que son contribuyentes no cumplidos. Ese es el grave riesgo. Por eso Legal Global se está comprometiendo con todos sus clientes en dar estos cursos y poderlos enterar. Pues cada 8 días lo estamos haciendo, pues para que sepan qué piso están tocando. Y ya será responsabilidad del inquilino si se da de alta o no. Gracias. Una duda. Ustedes no usan juicio, ustedes usan otra cosa que es el arbitraje o algo así, juicio de arbitraje. Ahí también hay que demostrar que se pagaron los recibos de los pues del ISR de cada mes por arrendamiento. Sí, porque está hablando de la autoridad judicial y el que también es ¿cómo se me fue el nombre? Que no es el juez, sino es el que está en lugar del juez. El árbitro, ¿no? El árbitro, exacto, se me fue el nombre, perdón. El árbitro, pues también es una autoridad judicial, entonces también va a tener que dar aviso, claro. Por ahí, Bodio Sánchez, habías levantado la mano. Sí, muchas gracias. Oye, Rebeca, muchas gracias por el tutorial, está muy interesante. Yo nada más tengo unas dudas. Si ya, yo tengo 3 departamentos en los cuales pues no estoy declarando ni estoy dando facturas. Después de ver esto, pues la verdad es que pues casi que ya estamos obligados y el riesgo es muy alto. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que declarar? Por ejemplo, mis contratos empezaron el año pasado. Tengo que empezar a declarar desde el otro año, empiezo a declarar a partir del siguiente mes. ¿Cuál es la recomendación para empezarnos pues a alinear a esta nueva ley y empezar a declarar y cómo sería la mejor manera de hacerlo? Mira, aquí sí es
todo un problema porque desafortunadamente las aplicaciones del SAT y la misma ley, no te permite sacar facturas anteriores a cuando tú te des de alta en el capítulo en que te vayas a dar de alta. Entonces, aquí si yo apenas me voy a inscribir como honorarios por arrendamiento en el SAT, pues a partir de hoy es cuando ya podré sacar recibos. Entonces, habrá que ver de qué manera puedo ponerme al corriente con los ingresos anteriores que he recibido, pero ya no voy a poder sacar recibos de honorarios por arrendamiento. Eso es un hecho y no voy a poder cumplir. Si hago un juicio, no voy a poder cumplir para mostrarle al juez esos recibos. No va a haber forma de poderlos sacar. Los únicos que les puedo enseñar son los recibos de papelería y esos no tienen validez. Ya desde ahí soy contribuyente no cumplido. Entonces, pues sí tenemos un problema. Ahora, lo que se recomienda, pues es ahorita ya corregir esa situación, darse de alta y empezar a emitir sus recibos. Al final del camino, pues los anteriores, pues ya me los pagaron, ya esos ya sé que nunca los voy a reclamar ni voy a hacer un juicio por eso. Y prendamos la veladora, que no venga el SAT y me revise los últimos 5 años y me haga caer en defraudación fiscal, ¿no? Sí, estoy corriendo un riesgo, pero pues ya ahorita ya no lo voy a poder resolver desde el punto de vista de arrendamiento. Ahora, por ejemplo, bueno, obviamente, pues como tú dices, empezarlo a declarar, pero entiendo que esto, por ejemplo, si ya vencen mis contratos, casi todos mis contratos vencen a mediados de año, entonces, a partir de ahí, por ejemplo, como ya hago un nuevo contrato, ¿no? Entiendo que desde ahí empieza a tener cierta validez por si viniera un juicio. Es decir, si ahorita yo pago de aquí a que acaben y luego renuevo y sigo pagando, pues entonces, o me recomiendas esperarme a que sea mediados de año, en donde ya mis clientes, que pues la verdad son muy cumplidos hasta ahorita y tengo poco riesgo de que caigan en incumplimiento, en el próximo contrato ya me regulo, ahí empiezo y entonces pues ya estoy de alguna manera alineado porque el contrato empieza en esa fecha y pues digamos que ahí empezaría a contar todo y si entro en un juicio pues daría ese contrato, ¿no? Pues sí, aquí el problema es que en el juicio, recuerda, tienes que entregarle el contrato al juez y el contrato va a decir que inició el año pasado y no vas a poder demostrar todos los recibos del año pasado, entonces ahí sí hay un problema. Ya los que ya se firmaron, pues a veces la recomendación es ver la posibilidad, por ejemplo, si apenas, no sé, firmaste un 800, pues la PETA te falta 7 meses más, yo creo, para terminar ese contrato. Entonces ahí sí te recomiendo ya darte de alta y a lo mejor lo que se podría hacer es cancelar ese contrato y volver a hacer uno nuevo, ¿no? Que empiece a partir de hoy y pues que termine en la misma fecha en que se iba a terminar el anterior, ¿no? Para que en el caso de un juicio, pues todo coincida, todo esté bien armado, porque recuerda que los documentos probatorios son sumamente importantes ahora. Ok, muchas gracias, Rebeca. De nada. Oye, una situación, perdón, Rebeca y Eduardo. Acabo de imprimir ahorita el contrato de prestación de servicios de mediación en arrendamiento de Coldwell Banker, que está en la universidad. En ninguna de sus cláusulas hace referencia a estas novedades. Sugerencia, digo, al final de cuentas, yo me atengo a lo que ustedes digan, pero bueno, la sugerencia es la siguiente. Hay que incorporar una cláusula revisado por Global Consulting en la que se le haga mención al cliente que está rentando de toda esta situación. Digo, no alarmarlo, pero sí prevenirlo, porque si no seríamos como cómplices de que no lo hiciera, ¿no? O sea, si un cliente llega y me dice, oye, es que tú nunca me dijiste que teníamos que hacer esto, o si me lo dijiste, no hay prueba de que me lo dijiste. Si pusiéramos una clausulita como cuando es la privacidad de la información, ves que siempre ponemos una clausulita que dice, toda la información que me diste, no te preocupes, no voy a hacer mal caso de ella, o sea, el aviso de confidencialidad de la información, pues un aviso de la confidencialidad de que pagues impuestos. Decir, oye, a partir de este año, ¿sí? Si no pagas impuestos por arrendamiento, vas a tener ABC problemas. Bueno, yo ya ahí cumplí en avisarte y no puedes decirme luego que no te dije. Bueno, en el caso del contrato no le veo caso ponerlo
No porque no se entere, porque por el simple hecho de tener un contrato por arrendamiento, se entiende que ya tiene la obligación de darse de alta en arrendamiento y cumplir con sus obligaciones fiscales. Lo que sí ya se está haciendo es lo que mencioné hace ratito, que Eduardo ya había hecho una carta, donde sí sería donde se le explica clarito todo esto, y que se las firmen, para que ustedes las tengan y se las firmen donde le estén diciendo hasta los artículos y todo, comprobando pues todo los riesgos en que van a incurrir si no cumplen con sus obligaciones fiscales. Perfecto. Ahí tomo la palabra, Rebeca. Esto que me están preguntando y que comenta Sergio, actualmente lo pueden encontrar en la Universidad Coldwell Banker, en el módulo 5. Hay una carpeta que dice cartas. Ahí le dan clic donde dice cartas y va a aparecer un documento que se llama aviso al arrendador. Ese aviso es justamente lo que estamos comentando. Le estamos informando al arrendador cuáles son las obligaciones que bajo las nuevas miscelánea fiscal, bajo los nuevos ordenamientos fiscales que acaba de explicar Rebeca, cuáles son sus obligaciones. Y también informarle que en caso de que hubiera alguna situación en donde pudiera considerarse que el inmueble está siendo utilizado para llevar a cabo actividades delincuenciales, hablando de la ley de extinción de dominio que comentaba Rebeca, pues que también tome las acciones y que levante de inmediato su denuncia. Entonces, por favor, véanla, está en la Universidad Coldwell Banker, Sergio. Entonces, esa carta se le entrega al arrendador, al propietario. En el momento en que firma el contrato de arrendamiento, se le entrega la carta para que él esté pues avisado de esa situación y que tiene que cumplir con esas obligaciones. Gracias. Hola, Rebeca. Pregunta. Oye, también tenemos unas preguntas que nos hicieron a través del Facebook Live. Entonces, una pregunta es de Coldwell Banker Villaseñor. Nos preguntan de los montos que se indican para defraudación fiscal, ¿en cuánto tiempo? ¿En 1 año o en 5 años? En el momento en que me cachen que estoy en defraudación fiscal, hasta ese momento, ¿cuánto debo? Igual y me hacen la auditoría de 1 solo año, de 2 años o hasta 5 años. Ok. Y nos pregunta Liliana Méndez de Lozán si la factura de prestación de servicios que da Coldwell Banker, ¿en qué caso se hace deducible y en qué momento? Cuando estoy llevando el método de irme por el lado de gastos, no por la deducción ciega, sino por el lado de gastos, es cuando se hace deducible y se va a hacer deducible en el mes en que lo pague. Una pregunta. Muchas gracias. De nada. Una pregunta, por favor. ¿Y el inquilino tiene alguna responsabilidad si el dueño del inmueble no le da recibos? No, no tiene ninguna responsabilidad, salvo que no se lo exija porque sí lo necesite para hacerlo deducible, pero no es responsabilidad de él exigirle el recibo. Gracias. De nada. Rebeca, buenas tardes. Por favor. Mi duda es si, ya, de hecho ya me contestó la persona que había preguntado hace rato, no sé cómo se llamaba, el tema de que si ya se tiene un contrato y esta persona no había hecho todos estos recibos y todos estos pagos porque no sabía, entonces si lo que no me quedó claro es si ya con ese contrato nuevo, entonces se hace un contrato nuevo empezando hoy y ya se empiezan a pagar todos los impuestos y recibos, etcétera, entonces ya se podría en un momento dado hacer un juicio sin problemas o en un momento dado el SAT sí revisaría el contrato anterior y entonces podría haber un problema en ese sentido. Pues en el juicio solamente se va a ver, o la autoridad solamente va a revisar en ese juicio solo el contrato en los tiempos que tiene vigencia ese contrato, no se va a ir a contratos anteriores. Pero recuerden que el SAT sí se puede ir a 5 años anteriores, porque son 5 años en que prescriben sus facultades de comprobación del SAT. Entonces, pues el SAT sí en un momento dado puede llegar y ver, a ver, reviso todas tus cuentas bancarias. Eso de todos modos ya lo sabe, porque toda esa información ya la tiene el SAT finalmente, ¿no? Exacto. Pero
esa auditoría puede llegar, haga o no haga juicio. Ok. Y la segunda pregunta que tenía era si la persona que se tiene que dar de alta ante el SAT es el dueño, el propietario de la casa. Es correcto. Y entonces, ¿qué pasaría si hay dos o más dueños, por ejemplo? Todos se tienen Todos que... se tienen que dar de alta porque cada quien se entiende que va a cobrar su parte proporcional en lo que es dueño. Ok, entonces cada uno tendría que declarar su mitad o su tercera parte o como fuera. Es correcto. Por ejemplo, en el caso de una sociedad conyugal, cada cónyuge pues tiene que hacer su propia declaración, pero aquí sí existe la posibilidad de avisarle al SAT que todo el ingreso se pueda acumular en uno solo de ellos. Por ejemplo, que el esposo declarara el 100% del ingreso de la renta. Por eso no se los recomiendo. Hay que avisarle al SAT de ello, si se va a acumular en una sola persona, pero la verdad es que no se los recomiendo porque ya vieron la tarifa como está y un peso me puede hacer brincar al siguiente renglón. Entonces no es lo mismo, en el fisco, divide y vencerás. Entre más copropietarios haya, más bajo va a ser el impuesto. Si nada más es uno, no es lo mismo calcular el impuesto sobre lo que vimos ahorita, el ejemplo de 10,000 pesos que caíamos en el tercer renglón, a 5,000 pesos que podemos caer en el renglón anterior. Claro. Bueno, muchas gracias. Hay dos manos levantadas, Rebeca, de Enrique de la Rosa, que tiene levantada la mano desde hace rato. Ya es casi la hora. Yo creo que no sé si estás de acuerdo de contestar estas. Enrique, adelante. Gracias, Lalo. Rebeca, muchas gracias por la plática, muy productiva. Gracias. El tema de la fecha de los contratos. Nosotros lo que hacemos regularmente es que los contratos los ratificamos, porque ante el fisco es importante que haya una fecha cierta y la única forma de poderle demostrar la fecha del contrato es con una ratificación, ¿cierto? Y con el pago de tus impuestos. Es correcto, pero sí es válido o es recomendable ratificarlo, ¿no? Sí, también como medida para lo de la ley de exención de dominio, ratificarlo, pues es una forma de probarlo. Pero recordemos que nada más es probarlo con el documento. También, y es el de a fuercitas, no es uno u otro, aquí son los dos, tener el pago de los impuestos. Que no nada más basta con ratificarlo. Muchas gracias, Rebeca. Oye, Rebeca, una pregunta. Yo tengo dos preguntas. Perdón, de A Miguel ver. Palos de Floresta. A ver, ¿Qué hay con el Miguel Palos estaba A ver, por orden. Carlita de Scottsware que vive ya desde hace rato, la estoy viendo con la mano alzada. Gracias, Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias antes que nada por orientarnos con todo esto, porque pues bueno, nos sirve personalmente y nos sirve importantísimo pasarles toda esta información a nuestros clientes, porque de veras todos nuestros clientes que nos dan propiedades para rentar no se imaginan todo esto, ni yo me lo imaginaba, la gravedad de toda esta situación. Una de mis preguntas es que a varias de nosotras como mujeres nos ha de pasar que somos amas de casa y bueno, nos mantiene nuestro marido y yo tengo mi tarjeta de crédito, hago todos mis pagos de mis súper, me llega mi tarjeta por 15,000 pesos de crédito, de todo lo que yo tengo que pagar mensualmente de la casa o gasolina, lo que sea. Pero finalmente yo no lo voy a pagar, es la realidad, lo va a pagar mi marido. Ahí yo me puedo meter en un problema porque estoy comprobando que tengo gastos de 15,000 pesos cuando yo no tengo una entrada. Sí, ahí no hay problema porque sí te puede llegar el fisco a preguntarte, a ver, tú estás gastando y ni siquiera estás dada de alta. Pero tú demuestras que, eso es bien importante, que te depositen de la cuenta de tu esposo a tu cuenta y ya tú pagas. Que no sea todo en efectivo, que sí sea depósitos de tu esposo a tu cuenta y ya tú haces los pagos. Para que se vea que tu esposo tiene la obligación de mantenerte, bueno, según la ley, con la manutención, y entonces ahí entre cónyuges o al revés, tú le depositas a tu esposo, tampoco hay problema, porque entre cónyuges se considera donativo y el donativo entre cónyuges está exento de impuestos sobre la renta.
Ok, porque él me deposita, me paga mi tarjeta en efectivo, entonces tampoco ahí no me está, él no está comprobando que me está donando, ¿verdad? Ahí sí hay problema cuando es en efectivo, por eso no pague. Ok, y también puede pasar de padres a hijos esta situación, o sea, si yo tengo mis hijos y ok, puede, pero tiene que ser de mi cuenta para, ya entendí. La siguiente pregunta, ¿hay una lista de deducciones? Ok, yo ya me doy de alta el día de hoy para arrendar mi departamento. Y yo en mi vida he hecho declaraciones y no me imagino cómo es esta situación, perdón por mi ignorancia, pero hay una lista de deducciones para yo, o sea, que puedo presentar para ya, o sea, cobrando renta, yo ya voy a tener que empezar a deducir, a meter deducciones. Hay una lista de, como decías, del dentista y todo, para yo saber en qué pedir factura y cómo qué puedo deducir. Sí, depende del régimen en el que tú estás. Si estás por arrendamiento, son de todo lo que vimos, de todo eso pide factura. Ah, ok. De todo. Los que venían nada más mencionados en una presentación, eso es todo lo que puedo yo deducir nada más. En el caso de arrendamiento. Ya en cada régimen hay otro tipo de deducibles. Ok, perfecto. Ok, creo que era todo. Muchas gracias. De nada. ¿Puedo? La última. Miguel Palos, creo que por ahí estabas. Sí, adelante. ¿qué pasa con el esquema de usufructo vitalicio y nuda propiedad? Es decir, el propietario firma y el usufructuario recibe la renta. Es correcto. En ese caso, quien tiene que declarar es el usufructuario, porque él es el que tiene el derecho a rentar el inmueble, no el que tiene la nuda propiedad. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. De Y nada. dentro de tu Y ese usufructuario, perdón, o sea, si son dos, perdón, una pregunta, si la herencia está dividida en un 50% a dos usufructuarios, los dos tienen que deducir, obviamente, su Los dos parte. tienen que declarar, así es. Gracias. Solo la última. La emisión, tú hablas, la emisión de recibos, ¿cómo afecta al arrendatario? O sea, en casa habitación, si no mal recuerdo, sin amueblar, es transparente, es decir, si tu renta es 11,000, el recibo es por 11,000 y él no le afecta nada, que eso es como algo que es como un candado muy común, ¿no? Que el arrendatario es el que dice que no quiere. Y con tu contabilidad, ¿ustedes hacen esa emisión de recibos en el servicio que ustedes prestan? Es correcto. Nosotros generamos los recibos. En el caso de que el inquilino no quiera, porque obviamente lo podemos hacer caer en discrepancia fiscal, pero ese ya no es nuestro problema, definitivamente, porque a lo mejor no está declarando nada, ni siquiera está dado de alta, ni siquiera tiene RFC, pero está pagando una renta. Ahí estaría cayendo en discrepancia fiscal. Pero nosotros en ese momento ni modo, tenemos que cumplir, porque si no, el día que no nos pague y tengamos que hacer un juicio, pues podemos caer en problemas y correr el riesgo. Entonces, como no me va a dar su RFC porque ni siquiera lo tiene, se pone el RFC genérico que marca el SAT. Entonces, eso sí pongo su nombre, pero pongo un RFC genérico. Y ya será responsabilidad de él por qué está cayendo en discrepancia fiscal. Perfecto. ¿A dónde me puedes recordar dónde puedo obtener la liga para que mi cliente tenga una plática como esta? Tengo un cliente que tiene 3 propiedades y seguramente le va a interesar mucho esto. Claro, aquí están los teléfonos. Pueden hablar a estos teléfonos. Perfecto. O mandar un mail aquí para que con mucho gusto les manden la liga. La persona, nuestra directora de capacitación, se llama Elsa García. Ajá. Hablen con Elsa García para que ya los tenga en su base de datos y constantemente les estén mandando también la información de los cursos que damos, que hay muchos que se dan en forma gratuita. Muchas gracias, Rebeca, y como siempre, muchas felicidades. Gracias. Rebeca, una pregunta. ¿Ustedes también dan este servicio de contabilidad? Carla. Gracias. Sí. Carla, porfa, es que ya había levantado la mano Sandra. Sí, tenemos un par de preguntas más, por favor. Ok.
Hola Rebeca, buenos días. Buenos días. Gracias por tu plática. Quería saber, por ejemplo, acá en Chapala, que son arrendadores y reciben dinero en cuentas de Estados Unidos, ¿también se tiene que avisar al SAT? Si reciben cuenta el dinero en Estados Unidos, pues en Estados Unidos tendrán que demostrar por qué están recibiendo ese dinero y hay que atenerse también a las leyes de allá. Entonces, recuerden que los impuestos se pagan y se tiene obligación de pagarlos en el país donde se está generando la riqueza. En este caso, tienen obligación de dar de alta cuentas de bancos aquí en México, porque el inmueble está en México, les tienen que depositar aquí en México, pagar sus impuestos aquí en México y ya poderse llevar el dinero a Estados Unidos. Dependiendo, de eso sí, dependerá del estado y la legislación que existe en cada estado de Estados Unidos. Si ya pagaron impuestos acá por los tratados de no doble tributación a la hora que se lleven el dinero para allá, si allá el impuesto por arrendamiento es más alto que en México, ya nada más tendrían que pagar la diferencia del impuesto allá, porque aquí ya pagaron una parte. Si es más bajo, pues ya no tienen que pagar impuestos allá, pero ya duermen tranquilos porque ya se pudieron llevar el dinero, ya entró a otro país y el otro país no se va a enojar por dinero que luego tengan que demostrar, porque también Estados Unidos tiene su propia ley de lavado de dinero. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Rebeca. Creo que tuvimos una excelente plática, la mera verdad. Yo sé que hay todavía algunas dudas, pero pues obviamente, bueno, pues no podemos prolongarnos por eterna memoria esta sesión. Yo los invito, ahí están en su pantalla los teléfonos, el correo de Rebeca Godínez. Para que si tienen alguna duda adicional o quisieran consultar a Rebeca en una situación, pues lo pueden hacer. Rebeca, si tienes algún comentario final que nos gustaría que compartieran. Sí, claro. Con mucho gusto, contestando a la pregunta de Carla de hace ratito, si dábamos los servicios de honorarios por arrendamiento, llevar esa contabilidad, sí los damos. Incluso les acabo de mostrar dentro del material viene nuestra hojita de honorarios. Es que, bueno, lo utilicé de ejemplo, pero bueno, para resolver tu duda, ahí viene. Gracias. Y bueno, con mucho gusto lo podemos hacer. Sí es importantísimo que todos nuestros clientes lo sepan. Y bueno, cualquier duda, ahí están los teléfonos, somos aliados comerciales, no cobramos por darles asesoría. Ya si nos contratan, bueno, ahí sí les cobraremos a sus clientes por llevarles su contabilidad, o incluso en los casos de compraventa, en el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles, recuerden que también los podemos asesorar. No les cobramos por calcularles los impuestos. Ya si nos contratan para hacer algún tipo de optimización del pago del impuesto en forma correcta y lo más óptimo, pues con mucho gusto, ahí sí cobramos. Pero bueno, les hacemos llegar una propuesta en donde les informamos de cuánto es el impuesto que el notario les va a retener. Si aplicándolo de acuerdo dentro del marco legal que se pudiera optimizar mucho más ese impuesto, cuánto es lo que podrían pagar, cuáles serían nuestros honorarios, cuánto es lo que se van a ahorrar, cuánto es lo que pagarían en total. Y por darles ese análisis fiscal, pues no les cobramos absolutamente nada por ser aliados comerciales. Entonces, explótenlos. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias. Gracias, Rebeca, y gracias a todos. Gracias, Rebeca. Gracias, Rebe. A todos. Gracias. Pues Rebeca. Muchas gracias, para el próximo webinar. Gracias mucho y nos vemos luego. Que Dios los bendiga a todos. Igualmente, muy interesante. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás?